Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Convertirse en un buen escritor significa escribir sobre todo lo que te sucede y lo que te rodea. Si bien no existe una fórmula secreta para convertirse en un buen escritor, hay algunos pasos esenciales. El primer paso es aprender a relajarse, a distanciarse de las personas y a observar de cerca. ¿Sabes el tipo de gente que ves parada en una esquina en una fiesta, mirando a todo el mundo? Los buenos escritores son una raza similar, a menudo eligen distanciarse de la multitud, observar todo lo que ven y tomar notas. El trabajo de la escritora es articular lo que ve y experimenta. Esto requiere la capacidad de relajarse y concentrarse para que nada pase desapercibido. Es importante no apresurar el proceso ni forzar nada. En otras palabras, tienes que aprender a prestar atención. Tómate un tiempo para observar todo lo que te rodea, el curioso andar de un extraño, la forma única en que la luz de la mañana capta el perfil de un amante, cómo te hace sentir pensar en un recuerdo de la infancia. Hay otra razón por la que observar y observar tu mundo es fundamental para convertirte en un buen escritor. La mejor escritura consiste en transmitir la verdad, las observaciones que recopiles te ayudarán a contarla. No es importante que creas que tus observaciones constituirán un buen material. Tu tarea principal es tratar de encontrar la verdad en lo que has observado, y averiguar cómo utilizar esas observaciones en la historia que quieres contar. De esa manera, la verdad se introducirá naturalmente en tu escritura. No tengas miedo de recurrir a experiencias pasadas como material principal. Por ejemplo, tómese el tiempo para reflexionar y escribir sobre la infancia y otros recuerdos. Después de todo, como escritor, tienes la suerte de ver la vida de la forma que quieras. Puedes pasar los acontecimientos de tu memoria como un barbecho, buscando la verdad que está enterrada en lo más profundo de ellos. Hacer un viaje a tu propio banco de memoria está justificado siempre, y cuando te asegures de analizarlo detenidamente, y escribir desde tu propio punto de vista con la mayor sinceridad posible. Por lo tanto, debes examinarte a ti mismo de la misma manera que examinas todo lo que te rodea. Encuentra a las personas adecuadas con las que hablar sobre tu trabajo. El mundo está lleno de historias. Hay mucha gente esperando compartir la suya propia, buscando al escritor adecuado, como tú. Todo lo que tienes que hacer es hablar con ellos. Por supuesto, escribir suele ser un esfuerzo solitario, y por esa razón muchos escritores terminan aislándose. Intenta evitar esto en tu propia vida de escritor. Después de un largo período en el escritorio, esforzándote en el trabajo, es posible que comiences a mostrar signos de disociación, hasta el punto de que no puedas distinguir la realidad de la ficción. No esperes hasta llegar a este punto para comunicarte con los demás. En cambio, busca inspiración en la vida de otras personas. Por ejemplo, puedes iniciar una conversación con un extraño mientras te tomas un descanso en el parque, su historia podría inspirarte. ¿Quién no querría tener la oportunidad de contar su propia historia? Otra forma de inspirarte en el mundo exterior mientras escribes es compartir y discutir tu trabajo con otros escritores. Si no tienes amigos que escriban, puedes unirte a un grupo de escritores. Las clases de escritura creativa y los talleres de escritura te permiten hablar sobre tu trabajo con otras personas que viven una vida de escritor. Pero ten cuidado, algunos de estos grupos tienen fama de ser despiadadamente críticos, y tu trabajo podría ser hecho trizas, tanto por profesores como por colegas escritores, lo que podría hacer añicos tu confianza. Por eso, cuando sientas la necesidad de atención, y desees una opinión profesional sobre tu trabajo, trata de encontrar a alguien que pueda apoyarte y ser crítico de manera constructiva. Ser un buen escritor es más importante que publicar. ¿Por qué tantos escritores están obsesionados con publicar? Sin duda, los escritores necesitan lectores. Nadie quiere escribir en el vacío. Los escritores también quieren que se afirmen sus talentos. Sin embargo, para muchos escritores, el deseo de publicar, encontrar una audiencia y, en última instancia, disfrutar de un amplio reconocimiento puede convertirse en una obsesión.
Y si esperas que publicar te dé fama y riqueza, te decepcionarás rápidamente. Si tiene suerte, su libro se publicará, recibirá un puñado de críticas favorables, algunas personas vendrán a verle en una lectura y su agente podría enviarle flores. Pero lo más probable es que no te hagas famoso o rico publicando tu libro. Lo más importante que debes recordar acerca de la publicación es que si no eres un buen escritor antes de que te publiquen, tampoco lo serás después. Que te publiquen no te convierte en un buen escritor. Sin embargo, publicar significa que has conseguido algo que todo escritor quiere. También significa que la comunidad de escritores te aplaude y dice que hiciste un buen trabajo. Al final, lo que más importa es el viaje que recorres mientras escribes, tanto el proceso de poner palabras en una página como la transformación personal y emocional que experimentas mientras practicas tu oficio. Piensa en publicar entonces como un obsequio especial. La verdadera recompensa por todo ese arduo trabajo es vivir la vida de un escritor, lograr una pequeña meta todos los días y preocuparse profundamente por su trabajo. Si lo piensas de esa manera, publicar no es más que una herramienta para ayudarte a ganar lectores, y nada más. Y al final, los escritores eligen hacer lo que hacen porque leer y escribir expande su sentido de la vida y alimenta su alma. Para encontrar tu propia voz, debes ser honesto con tu lector. Si hay algo en lo que los críticos están de acuerdo cuando se trata de definir a un gran escritor, es en que el escritor tiene una voz, un estilo único que incluye no solo los detalles de una historia sino también la forma en que se cuenta. La única manera de desarrollar tu propia voz es siendo honesto con el lector acerca de tus verdaderos sentimientos. No puedes descubrir tu voz auténtica sin abrir algunas puertas emocionales y enfrentarte a las verdades que hay detrás de ellas. Esa es tu función principal como escritor, descubrir y confrontar cualquier sentimiento que esas puertas escondan, y articularlo con palabras que reflejen la verdad de tus sentimientos. Este principio es válido incluso cuando sientes un profundo dolor o una ira tóxica. La única forma de garantizar que tu voz refleje esas emociones es enfrentarlas y aceptarlas durante el proceso de escritura. Debes hacer esto especialmente cuando sientas que algo frena tus palabras, por ejemplo, si tus sentimientos son demasiado privados o dolorosos como para examinarlos detenidamente. Para aceptar tus sentimientos tienes que estar presente en ellos, en otras palabras, ser plenamente consciente de cómo te sientes en un momento dado. Si evitas tus emociones, o si simplemente piensas en ellas sin entrar plenamente en ellas ni estar presente en ellas, nunca serás fiel a ti mismo ni a tu voz. Cuando estás presente en tus sentimientos, llegas a comprender que tu realidad, compuesta de todas tus experiencias y emociones, tanto buenas como malas, es en gran medida tu hogar. Es un lugar cómodo para estar, y allí puedes ser tu verdadero yo. Una vez que lo aceptes, empezarás a sentirte cómodo contigo mismo, y con todo el espectro de tus emociones, y estarás en camino de encontrar tu propia voz de escritor. Ten fe en tu capacidad para escribir, incluso cuando pienses que no estás haciendo un buen trabajo. Otra cosa que todos los buenos escritores tienen en común es que no se preocupan de si son buenos escritores. Si crees con todas las fibras de tu ser que debes escribir, simplemente escribe. Con el tiempo y la práctica, eventualmente llegarás a ser bueno en eso. Por supuesto, eso no significa que vaya a ser fácil. Habrá días miserables en los que te quedarás mirando una página en blanco durante horas. Pero también habrá días en los que todo encaje y las palabras fluyan sin más. Lo principal que debes recordar es que cada día tiene algo que ofrecer, si eres lo suficientemente paciente y decidido a verlo. Para los escritores jóvenes, este tipo de fe es útil. Aunque no seas un buen escritor desde el principio, puedes llegar a ser bueno algún día si persistes. A lo largo del camino, también puedes desarrollar un verdadero anhelo por el acto de escribir, de la misma manera que alguien podría anhelar practicar deportes o música. Al tener fe en que te convertirás en un buen escritor, la frustración de no escribir tan brillantemente como crees que puedes será reemplazada por el puro amor por el acto en sí. Otra forma en la que la fe es crucial para escribir es que los escritores tienen que creer en su posición, sea lo que sea sobre lo que escriban. Si no crees en tus palabras, nadie lo hará.
¿Cómo se genera esa creencia? Esfuérzate por entender la vida y por preocuparte por ella lo más profundamente que puedas. Eso también implica analizar detenidamente las banalidades de la vida, y no solo los grandes y dramáticos acontecimientos. Escribe sobre todo lo que es importante para ti. Solo así te sentirás conectado con tu historia, y podrás encontrar las palabras adecuadas para describirla. Para convertirte en un buen escritor, establece una rutina diaria de escritura. Una suposición común sobre los escritores, y todos los artistas, es que trabajan solo cuando les llega la inspiración. Sin embargo, todos los buenos escritores siguen una rutina estricta. Si quieres convertirte en un mejor escritor, debes hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la rutina significa disciplina y la disciplina significa éxito. Primero, busca un lugar para escribir y ve allí todos los días, incluso si no siempre eres productivo. Segundo, ve a tu casa y escribe aproximadamente a la misma hora todos los días. Al hacer esto, te aseguras de que tu mente inconsciente esté lista para rendirse creativamente cuando llegues. Cuando establezcas este proceso por primera vez, es posible que te sientas un poco aburrido y quizás no puedas escribir nada. Con el tiempo, notarás que tu rutina está teniendo un efecto positivo. Empezarás a despejar un espacio de escritura mental para prepararte para el trabajo creativo necesario para escribir bien. La idea detrás de la rutina es hacer de la escritura un hábito diario. Aunque habrá momentos en los que tengas dificultades para escribir, tu rutina entrenará tus energías creativas para que comiencen a funcionar en el momento adecuado todos los días. Sin embargo, ni siquiera la rutina y la disciplina te convertirán necesariamente en un gran escritor. Recuerda, simplemente no existe una fórmula secreta para escribir bien. Sin embargo, es crucial entender lo importante que es el compromiso con su trabajo. El compromiso, junto con la rutina y la disciplina, son esenciales para el éxito como escritor. La autora admite que su familia no le transmitió ningún secreto que la ayudara a escribir bien. No le dieron ninguna contraseña que le permitiera descifrar el código de la buena escritura. Más bien, al pensar en todos los buenos escritores que conocía, la autora se dio cuenta de que todos estaban increíblemente comprometidos con su trabajo y disciplinados con su rutina. Escribir es muy similar a la meditación, tienes que calmar la mente para poder escuchar tu voz interior. Establecer una rutina diaria y seguirla religiosamente hace que esto sea posible. Hasta ahora, has visto lo que se necesita para convertirse en un buen escritor. En los siguientes parpadeos, aprenderás todo sobre los pasos necesarios para escribir un libro. No tengas miedo de los primeros borradores de porquería. Mucha gente piensa que la buena escritura nace plenamente de la imaginación del escritor. Si alguna vez has escrito un artículo universitario, sabrás que esto no es cierto, nadie escribe un primer borrador elegante. Todos los buenos libros son el resultado final de una serie de versiones cada vez más buenas, que comienzan con la formulación más tosca de las ideas propias o, como lo llama el autor, el pésimo primer borrador. Incluso al escritor más experimentado le puede resultar difícil aceptar lo pobre que es su escritura en esta etapa. Sin embargo, es importante que todos los escritores no solo acepten el pésimo primer borrador como un simple punto de partida, sino que también adopten esta etapa del proceso. El pésimo primer borrador es la oportunidad perfecta para que dejes volar tu imaginación y jugar con las ideas. No pienses demasiado en lo que escribes en esta etapa, simplemente escribe. Pensar demasiado puede ser contraproducente, bloqueando tu creatividad y frustrándote hasta el punto de que incluso te des por vencido. En cambio, disfrútalo. El primer borrador es donde puedes ensuciarte, revolcarte en tu propio barro, liberado por el conocimiento de que puedes limpiar el desastre más adelante. Nadie puede juzgarte por tu primer borrador, así que úsalo para volcar todo lo que tengas en la página. Una vez que hayas elaborado ese pésimo primer borrador, puedes empezar a editar, el proceso de desarrollar tu pieza, refinar su enfoque y mejorar la escritura. Considera el segundo borrador como el borrador ascendente, porque lo estás arreglando hacia arriba.
Piense en el tercer borrador como el borrador dental, porque implica hurgar y pinchar la escritura de la misma manera que un dentista examina la boca para comprobar el estado de todos y cada uno de los dientes. Una buena forma de pensar en todo el proceso es imaginar que estás viendo cómo una historia se revela a través de borradores sucesivos, como ver cómo una imagen Polaroid se desarrolla lentamente. Conoce bien a tus personajes, la trama y el diálogo de tu historia fluyen a través de ellos. Toda buena historia tiene personajes memorables, y todo aspirante a escritor quiere saber cómo crearlos. Entonces, ¿cómo se crean personajes inolvidables? Para crear grandes personajes, hay que conocerlos. Luego, una vez que los entiendes, tu trabajo como escritor es darles vida. ¿Cómo? Cada personaje, como toda persona real, posee un acre emocional. Piense en ello como un espacio donde todo lo que conforma su personalidad, sus deseos, odios, necesidades y amores, crece o se desarrolla. En tu historia, es importante tener una idea de la carga emocional de cada personaje. Pregúntate, ¿qué es lo que mi personaje está cultivando en su parcela? ¿Qué está floreciendo? ¿Qué está muriendo? ¿En qué estado se encuentra el terreno? A continuación, echa un vistazo más detallado. ¿Qué están haciendo tus personajes? ¿Qué les pasa a ellos? No puedes proteger demasiado a tus personajes. Tienes que dejar que les pasen cosas malas. Si viven una existencia ideal y se comportan a la perfección, tu historia será mundana y plana, como la vida cotidiana. Por último, tienes que encontrar la voz de tus personajes. Una forma de hacerlo es modelar la personalidad de un personaje a partir de alguien que conozcas en la vida real, ya que esto le dará a tu personaje una voz verdadera. Esto es esencial porque, como lectores, queremos creer que los personajes de ficción nos dicen la verdad. Dar vida a los personajes también significa permitir que la trama y el diálogo surjan de ellos. Para ello hay que entenderlos. A partir de esta comprensión, su trama y diálogo se desarrollarán de forma natural. Piensa en cómo hablarían tus personajes entre sí en distintos escenarios, como en un tren o en un centro comercial. Inventa situaciones desafiantes para ellos e imagina cómo reaccionarían. Recuerda que el diálogo puede revelar más sobre un personaje que una descripción extensa. Esto no se refiere solo a lo que dicen los personajes, sino también a cómo lo dicen, su dicción, ritmo y estilo de hablar. Por último, para crear un buen diálogo, léelo en voz alta para comprobar qué tan realista suena, y presta atención a cómo hablan las personas reales. Escuche atentamente, ¿están usando sus palabras correctamente? ¿Qué distingue su forma de hablar? Presta atención a los detalles para crear la atmósfera de tu historia. Si alguna vez te has sumergido en una novela, sabes lo importantes que son los detalles para contar historias. Como los detalles hacen que una historia sea más tangible y creíble, un escritor usa los detalles para llevar al lector al interior de su historia. Un detalle importante es el escenario de tu historia. Un buen escenario puede dar vida a tu historia, y hacer que el mundo de tus personajes sea más tridimensional. Como escritor, tienes la capacidad de adaptar cualquier escenario para que se adapte a tu historia y personajes. Por ejemplo, un entorno forestal en el que ocurre un crimen seguramente se representará con detalles más siniestros y oscuros que un bosque soleado y verde en el que una familia feliz hace un picnic por la tarde. La configuración privada de los personajes también puede revelar mucho sobre ellos. La relación del personaje con su espacio puede iluminar ciertos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, si un personaje pasa sus días vagando sin hacer nada por su enorme casa, esto podría sugerir que es un hombre rico. Los grandes detalles se pueden dar a conocer en cualquier momento, por lo que una buena escritora mantiene los ojos abiertos, y lleva consigo un cuaderno en todo momento para anotar detalles que pueden resultarle útiles a la hora de escribir. Pero, ¿qué tipo de detalles? Si estás en una mansión grandiosa para asistir a un evento, por ejemplo, observa cuántos escalones hay en la escalera principal o calcula cuánto tiempo se tarda en caminar de un extremo a otro de la mansión. Entonces podrás hacer realidad las divagaciones solitarias de tu acaudalado personaje. Prestar atención a los detalles puede ayudar a moldear la estructura de tu historia.
A menudo, cuando un escritor quiere comprobar que su narración o argumento fluyen bien, escribe un tratamiento de la trama, una lista detallada de todo lo que ocurre en cada capítulo del libro. Cuando elaboras un tratamiento, cualquier detalle faltante o parte ilógica de tu historia se hará evidente para ti. Por ejemplo, si un personaje muere en el primer capítulo pero regresa para salvar la situación en el último, te darás cuenta de que tienes un problema, a menos, claro, que escribas sobre zombies. Los primeros borradores pésimos, los personajes memorables y los detalles vívidos pueden ayudarte a escribir bien. Pero, ¿qué pasa cuando te topas con un obstáculo en el proceso de escritura? Cuando llegues al bloqueo del escritor, retrocede y respira hondo para que puedas encontrar tu confianza. Le pasa a todos los escritores, de repente, simplemente no tienes idea de qué escribir. En otras palabras, te has topado con el bloqueo del escritor. La sensación de estar vacío desde el punto de vista creativo puede ser debilitante, al igual que la vergüenza y la frustración. Sin embargo, afortunadamente, hay cosas que puede hacer para superar esto. El primer paso es aceptar que estás bloqueado. Simplemente admite que no estás de humor creativo en este momento. Sin embargo, también asegúrate de seguir la rutina establecida, y escribir al menos una página cada día, sin importar lo terrible o difícil que pueda resultar la tarea de construir oraciones. En última instancia, lo que te ayudará a superar el bloqueo es tu confianza, es decir, el conocimiento de que pronto podrás volver a escribir. De esta manera, la confianza es como un poste de apoyo que te mantiene erguido. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes la confianza y la inspiración? Es una situación difícil. Pero puedes recuperar la confianza escuchando tu intuición y confiando en ti mismo. Intenta mantener la calma, calmar la mente y respirar, y escucha tu intuición. Al no entrar en pánico, te mantendrás conectado y, eventualmente, volverás a la normalidad. Sin embargo, no olvides que si tu intuición te dice que la historia en la que estás bloqueado simplemente no es buena, igual tienes que observar y respetar esa información. El bloqueo del escritor puede impedir que una historia realmente buena se complete. Sin embargo, a veces te encuentras bloqueado y tienes dificultades porque el párrafo, el capítulo o la historia en los que estás trabajando es simplemente malo. Entonces, ¿cómo puedes saber con certeza si debes esforzarte o permitirte dejarte llevar? Solo tu intuición puede guiarte. Observa tus debilidades con humor y generosidad, y luego escribe sobre ellas. Todos negamos nuestros propios sentimientos. Para los escritores, especialmente, negar los propios sentimientos puede resultar en una gran pérdida, ya que el valor de lo que sentimos está en lo que aprendemos de esos sentimientos. Esto es cierto incluso cuando se trata de sentimientos potencialmente peligrosos, como los celos. Para un escritor, estar celoso de otros escritores es arriesgado y potencialmente degradante. Simplemente no hay nada positivo que ganar con ello, solo te hace paranoico, miserable y solitario. Ya sea que sigas la escritura como una carrera o como un objetivo personal, los celos pueden ser un sentimiento familiar. Por ejemplo, si el libro de tu mejor amigo se publica con excelentes críticas mientras que el tuyo se hunde en el capítulo 6, es posible que te pongas celoso y decidas no hablar con ese amigo. Sin embargo, si dejas que estos sentimientos negativos crezcan, podrían ampliarse para incluir a todos los escritores y, eventualmente, incluso a ti y a tu propia escritura. Así de increíblemente tóxicos son los celos, si permites que se agraven sin control, envenenarán tu personalidad y tu vida como escritor. Sean cuales sean sus sentimientos, ya sean celos, miseria o miedo, no los rehúya. En su lugar, dirija la mirada de su escritor hacia ellos e intente describir la belleza que se esconde en ellos. Experimentar plenamente tus sentimientos y plasmarlos en palabras te ayudará a crecer como escritor y como persona. Por supuesto, es difícil enfrentarse a tus sentimientos. Puede ser extremadamente difícil pasar un tiempo infinito con cosas como el amor, el dolor y la pérdida. Pero al final, cuando enfrentes tus emociones te sentirás más fuerte y, eventualmente, redescubrirás tu sentido del humor. Llorar y reír son dos caras de la misma moneda y,
Con el tiempo, lo que parecía el fin del mundo podría terminar siendo uno de los momentos más conmovedores de tu vida. Como escritor, puedes usar todas estas emociones para explorar ciertas características en ti y en otras personas, y luego dárselas a los personajes de tu historia.